Ahora sí. Gracias. Creo que ahora sí me escuchan. O yo los escucho también, no sé. Ahora sí los escucho. Perdonen los inconvenientes, no sabemos qué fue lo que pasó, pero bueno, muchas gracias por estar conectados, perdonen el atraso y los inconvenientes. Les preguntaba cómo les fue con sus ejercicios de la semana pasada, que me podrían comentar. Si tienen alguna duda o consulta. ¿Sí los entregaron todos? ¿Alguien que no lo haya entregado? Yo, licenciada, no la pude entregar. ¿Y qué te pasó? Es que, para serle sincero, no me di cuenta que la había dejado porque como trabajo, ya cuando regreso cansado y con las otras tareas que nos dejaron, pues no le presté atención a que sí había dejado tareas y hasta ahorita me di cuenta que había dejado. ¡Qué barbaridad! ¿Y por qué no me hablaste? Es que no, hasta ahorita me di cuenta, licenciada, que la había subido. Bueno, vamos a chequear ahí. El día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema, por eso les estaba preguntando cómo estaban con sus ejercicios, porque todo esto que estamos viendo entra en el parcial. No sé si con ustedes ya habíamos platicado cuándo era el examen parcial, que me puedan confirmar. No, Lick. No, nada. En lo que estamos haciendo algunos ejercicios y todo, y yo voy a buscar el archivo para confirmarles cuándo es el día del examen. Entonces voy a compartir en pantalla ahorita. Si no estoy mal, dijo el 22 de marzo. Lick. 22, Bueno, 22 ¿verdad? sí. Va, de todas maneras lo vamos a confirmar con el archivo. Lo voy a descargar y lo vamos a confirmar. Entonces el día de hoy vamos a continuar con la teoría que estábamos viendo. Solo permítanme esta cosa. No baja rápido. Ya me pasé. Ahora sí me pasé. Vamos a empezar a ver lo que se llama expresiones algebraicas y operaciones. Pero como la parte primera es las fracciones. Yo sé que ya vimos en una clase pasada lo que eran las fracciones, empezamos a ver las fracciones, pero el día de hoy vamos a empezar a ver un poquito más de lleno, a detalle, cómo trabajar las fracciones y principalmente las de diferente denominador, que esas son las que más trabajo nos dan, porque cuando es igual denominador no hay tanto inconveniente. Entonces dice, en matemáticas una fracción o también llamada quebrados, partidos, dependiendo del lenguaje que utilicemos, esos son los sinónimos. Número fraccionario es la expresión de una cantidad dividida entre otra cantidad. Por razones históricas, también se le llama fracción común, fracción vulgar o fracción decimal. El conjunto matemático que contiene las fracciones es el conjunto de los números racionales, denotados con la letra Q. Ya sabemos entonces nosotros que seguimos viendo parte del sistema numérico y con las denotaciones, ¿verdad? De manera más general, se puede extender el concepto de fracción a un cociente cualquiera de expresiones matemáticas, no necesariamente números. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a ver fracciones no solo con números, sino con letras, variables, así como estuvimos viendo en los ejercicios anteriores. ¿Cómo se componen las fracciones? Se compone de un denominador, un numerador y una línea divisoria entre ambos. La misma puede ser horizontal u oblicua. O incluso podemos utilizar todavía el gráfico que usan los niños, que es un palito y dos puntos, ¿verdad? Entre el palito horizontal. En una fracción común, aquí vemos, estamos viendo ya las partes, el denominador es la B, la que va a estar siempre debajo de la línea divisoria. Representa la cantidad de partes en que se ha fraccionado la unidad.
Y el numerador, que en este caso es la A, lo que siempre vamos a encontrar en la parte de arriba, es el entero. Una fracción común representa un número racional, por lo que las fracciones comunes heredan todas las propiedades matemáticas de los racionales. ¿De qué propiedades estamos hablando? Lo que ya habíamos mencionado, del archivo que yo les había subido, que son de las asociativas, las conmutativas, la neutro y demás, ¿verdad? Clasificación de las fracciones. Bueno, tenemos, según la relación entre el numerador y el denominador, tenemos fracciones mixtas, propias, impropias, reducibles, inversas, aparentes o enteras, compuestas, son varias. Y aquí vemos en el archivo, pues algunas explicaciones, algunos ejemplos, pero también tenemos en azulito los nombres que si ustedes le dan clic ahí cuando les sale la manita, ya los direcciona a una página de internet donde les explica con más detalle cada una de ellas. Lamentablemente el tiempo aquí en las clases no nos permite ver a detalle todo eso, pero ahí está la información para que ustedes puedan hacer su propia investigación también, que sean autodidactas. Según la escritura del denominador, pueden ser equivalentes, homogéneas, heterogéneas, fracción decimal, fracción continua, unitaria, egipcia y gradual. Y aquí ya vamos viendo los diferentes ejemplos que nos van mostrando y que ustedes también pueden ir a investigar de forma detallada. ¿Para qué nos sirven las clasificaciones? Bueno, aquí hay otra clasificación, con fracción como porcentaje, como razón y parcial. Estas clasificaciones nos ayudan a entender un poco más cómo trabajar las fracciones, cómo encontrar esos equivalentes, cómo encontrar esas formas, esos tips de trabajarlo más rápido y hacerlo más sencillo, y no como lo vamos a ver ahorita en clase, que es el proceso un poco más largo a detalle para ser entendido. Aquí en esas partes nosotros podemos ir viendo cómo podemos simplificarnos la vida para poderlo trabajar, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes lean esas partes, investiguen un poco más de lo que estamos viendo aquí en clase para que puedan ir entendiendo un poco más, ¿verdad? Y ustedes me van a decir, ¿y esto para qué me va a servir en mi carrera? Independientemente de la carrera en que estemos nosotros, nos va a servir muchísimo porque lo que hacemos es análisis. E incluso el día de ayer nosotros estábamos viendo que es principios de microeconomía y estábamos viendo también fracciones en relación a utilidades, servicios en una empresa, negociaciones, oferta y demanda, y teníamos incluido parte de las fracciones. Entonces es importante entenderlas, recordarnos de ellas y aplicarlas en la vida real. El libro con el cual yo me baso, que es Alfredo Piloña, es el que yo les decía, ¿verdad? Administración, Matemáticas 1 aplicada al área administrativa, pues ahí nos da ejemplos de cómo aplicar toda esta información, ¿verdad? En casos administrativos, que ya no solo son ejercicios básicos, ¿verdad? Como una aritmética o una geometría, o una, se me olvidó el otro nombre. Bueno, entonces aquí en la parte de abajo, geométrica era la otra. Tenemos el algoritmo que nos va a ayudar a entender cómo se hace. ¿Qué es un algoritmo? Es más que todo como una fórmula en la cual ustedes van a ir verificando cómo se trabaja para poderlo realizar. Entonces aquí nos están explicando de la suma o la resta. Es el algoritmo de la suma o la resta. Y en la parte de aquí abajo tenemos los algoritmos de multiplicación y de división, ¿verdad? En donde aquí podemos ver que si nosotros estamos sumando o restando dos fracciones, eso es igual a hacer esta operatoria, para que al final tengamos esta otra operatoria. ¿Qué es esta operatoria, licenciada? Que cuando tenemos dos fracciones de diferente denominador, o sea, no son las dos son B ni las dos son D de dedo, sino que son diferentes, nosotros tenemos que hacer una operación para igualarlas o para convertir ese denominador para ambas fracciones iguales y poder hacer operatorias de suma y resta como las que vimos en los ejercicios iniciales, ¿verdad?
Entonces aquí nos dice que tenemos que unificar los denominadores, que es B y D, y para determinar los numeradores, el proceso es el siguiente. El denominador que acabamos de considerar, lo vamos a dividir dentro del denominador de la fracción que vamos a operar, y ese resultado lo vamos a multiplicar por el numerador. ¿Qué quiere decir? Si aquí tenemos B y D, ya sabemos que si yo divido B dentro de B, es la división de exponentes también. Se copia la base, se restan los exponentes, 1 menos 1 me da 0, desaparece la B y queda solo la D multiplicando la A. Por eso es que lo tenemos acá. Nuevamente el denominador común lo dividimos dentro del segundo, como es una D y se eliminan entre sí, nos queda la B que lo va a multiplicar por la C. Ahora ya tenemos denominadores comunes, por lo tanto copiamos el denominador y hacemos la operatoria aritmética de suma y resta de lo que tengamos que hacer. Esa es la explicación de este algoritmo, que en palabras sencillas se los puse aquí abajito. Al final es esta parte, ¿no? A esto tenemos que llegar. El algoritmo para la multiplicación y la división es lo que habíamos visto en los ejercicios anteriores también, que cuando hacemos multiplicación, la multiplicación es en línea recta, numerador con numerador, A por C, denominador por denominador, B por D. La diferencia de la división es que nosotros lo vamos a hacer en forma cruzada. El numerador por el denominador y el resultado me va a aparecer como numerador. Y el denominador por el numerador va a ser ahora el denominador. Por eso lo tenemos de esta manera. Y aquí nos muestran una forma de expresar los gráficos, el algoritmo de la división, pero esa ya la vamos a ver mejor en la práctica para entender cómo se aplica, ¿verdad? Pero la cuestión está en que tenemos que tener que los dos que están en medio de la línea forman el denominador y todos los que están extremos, en los extremos, forman el numerador. Ya lo vamos a ver en la práctica para entenderlo un poquito más. Entonces aquí tenemos operaciones de suma y resta, en las cuales yo aquí ya les estoy dejando algunos ejemplos de cómo hacer las operatorias con todos sus resultados para que ustedes puedan irlos a revisar y verificar. Ya vamos a entrar nosotros a hacer práctica de ella. Pero si vemos entonces también tenemos lo que son las fracciones combinadas. ¿A qué se refiere con fracciones combinadas? Se refiere a que nosotros vamos a encontrar nuevamente los símbolos y por eso es que practicamos un poquito la aplicación de los símbolos, los paréntesis, los corchetes y las llaves. Entonces aquí yo les muestro ejemplos de sumas y restas combinadas en donde el proceso es exactamente igual como lo vimos antes. Todo lo que está en paréntesis se trabaja primero y después se trabaja lo que está afuera, ¿no? En este caso el resultado ya está dado acá y mostrando la simplificación. O ustedes creen, aquí ya tenemos la operación de lo que está por fuera de paréntesis y lo que está por dentro de paréntesis. Como todos los denominadores son iguales, no hubo problema. Entonces decimos 4 más 1, 5 medios. El negativo, que es el que estaba antes del paréntesis. Y tenemos 9 medios más 13 medios, 9 más 13, 22 medios. Ya tengo una operación de iguales denominadores, solo copio el denominador y hago la operatoria aritmética de los numeradores. 22 menos 5, 17 medios. Eso, y así está cada una de ellas. Se los pongo con denominadores iguales, porque lo que quería yo que entendiesen acá es la aplicación nuevamente de los símbolos, ¿verdad? Y ya vemos que aquí empezamos a tener problemas para resolver a través de fracciones, en donde nos dice el primer ejemplo. En el cumpleaños de Ana se dividió una tarta o un pastel en 12 partes iguales. Ana se comió una 12ª parte. Luisa se comió la 2/12 parte de la tarta. Pedro se comió la 3/12 de la tarta y Carlos se comió la 4/12 de la tarta. O sea, quiere decir que de los 12 pedazos, Luisa se comió uno, Pedro se comió otro,
Carlos se comió otro. No significa que Carlos se haya comido 4 porciones de pastel, no, se comió la porción número 4. O sea, es una sola porción, pero es la porción número 4 que están mencionando. Entonces, dentro de las preguntas que nos hacen, dicen qué fracción de tarta se comieron entre los 4 amigos. Entonces, ¿cuántos amigos fueron? Fue Ana, fue Luisa, fue Pedro y fue Carlos. 4 porciones se comieron de las 12 porciones que tenía el pastel. ¿Y qué fracción de tarta quedó? Pues ya es una simple resta. A 12 le restamos 4 que ya se comieron, quiere decir que todavía quedan 8. Entonces, este numerador es la representación de las porciones que se comieron y que han quedado del total de porciones en que se dividió la unidad. ¿Cuál fue la unidad? Un pastel. Para sumar o restar fracciones de distinto denominador, se reducen las fracciones a común denominador, después se suman o restan los numeradores y se deja el mismo denominador. Bueno, empezamos entonces con los grados de análisis que tenemos que hacer. Otro catedrático diría los grados de dificultad, ¿no? Entonces aquí tenemos la representación de cómo se hace. ¿Y qué es lo que nos están diciendo? Que tenemos que encontrar el común denominador. El MCD, que digo yo. Aquí es el MCM. Les dejo de tarea que investiguen qué significan las siglas MCM. Y para reducir fracciones, el procedimiento es exactamente lo mismo que cuando hacemos la suma. Tenemos que encontrar el MCD, que es el mínimo común denominador, para poder igualar esos denominadores y poder hacer operaciones. Nuevamente, aquí yo les dejo unos ejemplos de cómo se hace. Ya vamos a ir a la práctica nosotros, ¿verdad? Operación de multiplicación y divisiones. Tenemos clasificación aquí también. Tenemos fracciones mixtas, propias, impropias, reducibles, irreducibles e inversas. Nótese que aquí no todas tienen lo azulito. ¿Por qué no lo tienen? Porque esta misma está en la parte de arriba cuando empezamos a ver las clasificaciones. Aquí ya solo está puesto en azulito lo que está adicionado y los ejemplos y los conceptos que ustedes pueden ir a buscar. También tenemos fracciones aparentes, compuestas, equivalentes, homogéneas, heterogéneas, nuevamente decimal, continua, unitaria, egipcia, gradual, fracción como porcentaje. Se repiten varias, fracción como razón y fracción parcial. ¿Por qué se repiten? Porque una cosa es tratarlas de entender a través de sumas y restas y otra es tratarlas de entender a través de multiplicación y división. Entonces, les dejo a ustedes ya la batuta de su investigación y repasar un poquito más en la teoría de las fracciones. Con eso termino la teoría de fracciones. Ahora nos vamos a ir a la práctica. Entonces, voy a dejar de compartir esta y les voy a compartir el archivo que lo que podamos hacer el día de hoy lo vamos a hacer y el resto de información lo van a terminar ustedes como ejercicio. No se les olvide que los ejercicios que hacemos aquí en clase de todas maneras me los tienen que presentar en las tareas, ¿verdad? Me sirve para que explicarles a ustedes, pero también les sirve a ustedes para adelantar bastante la tarea y no dejarlas tanta porque yo soy consciente de que tienen otras clases, que tienen más tareas y que varios de nosotros trabajamos. Entonces tenemos que ver cómo dosificar nuestro tiempo, ¿verdad? Y no estar trasnochando como me pasó cuando yo estudiaba 2, 3 de la mañana todavía haciendo deberes, ¿verdad? Entonces tenemos una serie de ejercicios acá. Tenemos de suma resta, de operaciones combinadas. Tenemos de multiplicación, de divisiones y otros ejemplos que vamos a ir viendo que ustedes van a ir a resolver, ¿verdad? Aquí no les voy a dejar las respuestas, no se preocupen. Aquí sí se las elimino y les mando el archivo sin las respuestas, miren. Ok. Vamos a ir haciendo las primeras para que las podamos ir entendiendo y las vamos a hacer juntos. No abrió, aquí está. Listo. Entonces, de las 3 primeras, ¿cuál es la más fácil de hacer ahorita?
La que tiene los denominadores comunes, que son esta de 11. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a obtener mi respuesta. Ya sé que son denominadores comunes, por lo tanto, mi denominador lo voy a copiar y voy a restar mis numeradores. A 43 restémosle 29. ¿Cuánto nos da? A ver quién me da la respuesta. Vamos a ver quiénes no tienen las cámaras abiertas. Voy a empezar a preguntar. 14. 14. Vamos a ver, 43 menos 29, 14. Perfecto. Esta fracción se puede simplificar, o sea, llevarla a una máxima expresión o su mínima expresión a lo más chiquito. No se puede, porque el 11 es un número primo, por lo tanto solo puede ser divisible dentro del mismo. El 14 sí puede ser dentro de 2, pero como no es a las mismas, a los dos, y por igual, no se puede. Por lo tanto, yo indico que esta es mi respuesta. Aquí en el archivo de Excel yo estoy haciendo operaciones porque se pueden hacer, ustedes lo tienen que hacer a mano. Mi recomendación, como siempre, es traten de no utilizar la calculadora para despertar nuestro cerebro, ¿verdad? Y cuando hagan su tarea, lo identifican bien para que no haya ningún problema, inconveniente. Entonces, ¿cuál hacemos entonces de esta línea? La siguiente. Hagámosla chiquita para empezar, para no complicarnos la vida. Entonces la voy a hacer en la parte de aquí abajo, pero de aquí abajo de esta para que me quede espacio de la primera. Entonces tengo 4/5 menos 5/7. Tengo denominadores diferentes. Cuando son dos operaciones iguales, a veces es fácil decir 7 por 5, 35. Si no me corrigen, porque yo no estoy usando calculadora. Y entonces ya puedo trabajarlo de esa manera, porque como tengo 2, y porque sé que el 7 no puedo dividir dentro de 5 y el 5 no dentro de 7, entonces lo multiplico de esa manera para que sea más fácil, ¿verdad? Cuando hay dos fracciones es sencillo. Pero entonces ahora obtengamos la respuesta de ¿Cómo sería la obtención de esa respuesta? Vamos a ponerle aquí, que mi sobrino se lo quita. Vamos a combinarla y le vamos a poner la línea aquí. Es puro formalismo, pero también sirve para poder entenderlo, ¿no? Dentro del algoritmo que nos había explicado la licenciada en la teoría, nos decía que lo que tenemos que hacer es dividir el denominador común dentro del denominador de la primera fracción y al resultado multiplicárselo por el numerador. Entonces decimos 35 dividido 5, ¿cuánto me da? Me da 7. Fácil porque lo habíamos hecho. Entonces decimos multiplicado por 7. A eso le vamos a restar 35 dentro de 7 me da 5 y lo multiplico por el 1 que tenemos. Ya tengo estas operaciones. La voy a bajar para poder tener la observación de la otra. Entonces ya solo vengo y opero mis numeradores. Nótese que yo voy a hacer todas las operaciones por procedimiento para explicación, ¿verdad? Si ustedes consideran que no lo tienen que hacer todo, pues no lo hacen todo. Y digo, 7 por 4, 28. Menos 1 por 5, 5. Y no quedó así. Ah, ya sé por qué no. 7 por 4, 28. Y me puso fecha. Ahí está. 28. A esto menos 1 por 5, 5. 28 menos 5, ¿cuánto me da? 23. Muy bien. 23/35. A estos yo los puedo simplificar, los puedo dividir dentro de ellos con un mismo número. ¿Qué dicen ustedes? No, porque el 23 es impar. Es un número primo. Correcto. Por lo tanto, mi respuesta llega hasta acá. Pero hice todo mi procedimiento. ¿Qué pasa cuando hay más de 2 fracciones?
A veces hacer la multiplicación del denominador por acá no nos sirve de nada, porque si en este caso fuera así, decimos 5 por 3, 15, y 15 por 2, 30. Puede ser que el denominador nos ayude, pero hay una forma de hacerlo para que el número sea más pequeño. ¿Y por qué buscamos un número más pequeño? Lo buscamos porque trabajar números pequeños es más sencillo que estar haciendo operaciones, sumando, restando, dividiendo, multiplicando números grandes. Entonces, entre más pequeño es el número, es mejor. Entonces, para determinar el MCD, que era lo que yo les había dicho, para mí es el MCD, se llama MCD, que es máximo común divisor o mínimo común denominador. Cualquiera de los dos nombres lo encuentran en el álgebra. Es donde nosotros vamos a desfragmentar o a factorizar estos números. ¿Qué significa eso? Los vamos a encontrar números comunes, donde decimos, le voy a sacar mitades a los números. ¿A qué número les puedo sacar mitad? Al 2, es 1. Al 3 no le puedo sacar mitad, por lo tanto lo voy a copiar. Al 5 no le puedo sacar mitad, por lo tanto le voy a copiar. Ahora, ¿qué puedo sacar? Terceras. Al 1, porque ya no puede más, solo lo copio. Al 3 lo puedo dividir dentro de 3 y me da 1. Al 5 no lo puedo dividir dentro de 3 y lo copio. Bueno, entonces ahora me quedan un quinto, un 5. El 1 los copio y 5 dentro de 5 me da 1. Cuando ustedes lleguen a esta numeración de que todos sean número 1, hasta ahí termina la factorización de determinar los factores que tenemos para poder encontrar el máximo común divisor y el MCD. ¿Qué hacemos con estos que encontramos acá? Lo que se hace es una multiplicación. 2 por 3 por 5 igual a, ¿cuál sería el resultado? En este caso sí nos da 30. Correcto, gracias. Sí nos da 30, por lo tanto, pudimos habernos simplificado la vida no haciendo todo esto solo con multiplicar en línea recta, pero como les digo, existen otras donde nos vamos a dar cuenta que hacerlo así no es tan sencillo. Entonces, ya tenemos el número 30 como un denominador común. Entonces, ahora obtengamos los resultados de los numeradores. ¿Y cómo habíamos dicho que era? Denominador dividido el denominador de la primera fracción y el resultado le multiplicamos la primera. El numerador, perdón. 30 dividido dentro de 5, ¿cuánto me da? Me da 6. Y a ese dato lo voy a multiplicar el numerador, que es 1. Más 30 dentro de 3, perdón, ya di la respuesta. 30 dentro de 3 me da a 10. Multiplicado por el numerador, que es 4. Más 30 dentro de 2 me da 15. Multiplicado por el numerador, que es 1. Todo eso es igual a. Y ya tengo mis operaciones, como lo tengo en la parte de arriba. Entonces, vuelvo y empiezo a operar mis numeradores. Voy a quitar el igual de acá. Y digo, 1 por 6, 6. Más 4 por 10, 40. Más 1 por 15, 15. Estos resultados son los que yo tengo que empezar ahora entonces a hacer una operación aritmética que es de suma o resta, lo que tengamos, en este caso es suma, para determinar mi resultado. Y digo, 6 más 40, 46. 46 más 15, 61. 61. 61 dividido 30. A este resultado yo le puedo sacar, lo puedo hacer con divisible, sacarle su máxima expresión, llevar a simplificarlo más. ¿Qué dicen ustedes? La forma en que lo hacemos es decir, bueno, 30 no tiene mitad, dividido 2, y 61 tiene mitad. ¿Será? No, me da decimales, si no estoy mal, o sí.
Si yo lo agrando aquí los decimales, me va a decir que sí hay decimales. Entonces, quiere decir que no puedo. Porque si yo agrando este, no me da decimales, miren. Por lo tanto, no puede ser divisible. ¿Y será que 61 lo puedo dividir dentro de 3? Me da otra vez decimal. Entonces, no. Ahí podemos ir buscando y viendo, pero yo sé que no. ¿Por qué? Porque yo sí ya fui a leer toda la teoría que la licenciada me mostró, y el 1 es un número primo, por tanto no va a tener divisible solo sobre su mismo número. Por lo tanto, tengo que la respuesta del primero es 61/30. Vamos a hacer los siguientes ejercicios que tenemos acá. Voy a abrir líneas acá para que trabajemos. Empecemos por lo más sencillito. Tenemos esta, que es de igual denominador. Por lo tanto, copio mi denominador y opero mis numeradores. Es una resta. A 89 le quito 78. ¿Cuánto me da? 11. 11/13. Ya sé que esta operación no tiene más simplificación porque son números primos, no se pueden dividir, no son divisibles a menos que sea entre ellos. Ya tengo la respuesta de esto. Ahora hagamos la segunda, que es de 2 datos, que era lo que yo les comentaba. Si yo multiplico 10 por 12, me va a dar 120. Lo voy a agrandar aquí. Un número ese número 120 es más grande. Saquémosle factores, el MCD, vamos a ver si en este caso nos ayuda a hacerlo. Y entonces decimos, voy a sacar mitad. 12 tiene mitad, que es 6. 10 tiene mitad, que es 5. Vuelvo a sacar mitad, porque el 6 tiene mitad, que es 3. El 5 ya no, lo copio. Ya no tengo para sacar mitades, tengo terceras. 1, 5. Y la quinta, 1, 1. Por lo tanto, estos son mis datos que yo voy a multiplicar. Y digo, 2 por 2 por 3 por 5. ¿Cuánto me da eso? 2 por 2, 60. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 5, 60. ¿Con qué número trabajamos mejor? ¿Con un 60 o con un 120? Si yo les digo 120, ¿verdad? Es más fácil, porque si yo les digo 120 dentro de 10, me da 12. Pero 120 dentro de 12, ¿quién me lo da rápido? Sin usar calculadora. 10. Cuesta su poquito, ¿verdad? Que si trabajamos con un número pequeño es más fácil. Por lo tanto, voy a tomar ahorita el 60 como denominador común, porque es más sencillo. Y entonces digo, 60 dentro de 10 me da 6. Menos 60 dentro de 12, ¿cuánto me da? ¿Quién me da el resultado? 5. Por una. Y entonces ahora ya tenemos nuestras operaciones para poder realizarla. Todo eso es igual a, decimos 6 por 3, 18, menos 1 por 5, 5. Ay, 18 menos 5, así. Y todo eso dividido 60avos. 18 menos 5, ¿cuánto nos da? 13. 13 60avos. ¿Creen ustedes que aquí podemos simplificar? No, ¿verdad? Porque el 13 es un número primo, divisible solo dentro de 3. Pero por ser 13 no se puede tampoco. Entonces, esa es mi respuesta. Si lo hubiésemos hecho con el 120, ¿cómo nos hubiera quedado? Dice 120 dentro de 3, dentro de 10, perdón, me da 12. Menos
120 dentro de 12, me dijeron que era 10. 10. No puede ser 10. ¿O sí? Sí, perdón. Entonces decimos 3 por 12, ¿cuánto nos da? 36. 36. Menos 10 por 1, 10. 36 menos 10, ¿cuánto nos da? 26. 26. Teníamos entonces, voy a correr esto de acá para que podamos tener un poquito más de espacio para trabajar. Decimos 26 dividido 120. Ah, bueno, como ya tengo 26 dividido 120, lo puedo simplificar, porque ya vi que sí se puede. ¿Cuánto es la simplificación? La mitad de 26 es 13 y la mitad de 120 es 60. Llegamos al mismo resultado. Nótese que estamos llegando al mismo resultado, pero estamos haciendo un paso adicional que aquí nos economizamos. A la hora de sacar el MCD es más sencillo que hacer todo este procedimiento. E imagínense, lo estamos haciendo ahorita solamente con uno que tiene 2 fracciones. Cuando tengamos 3 o más, se nos va a complicar un poquito más ese proceso. Por lo tanto, no es recomendable hacerlo de esa manera, sino utilizando sacar factores al MCD. Hagamos la siguiente. Por favor, trabajemos el MCD. Licenciada, Mande. una pregunta. Ese 13 sesentavos no se puede dividir dentro de 3. 13 dentro de 13, sí. Pero a 60, si lo divides dentro de 13, te da un número No, entero. dentro de 3. Ah, dentro de 3. No. 13 dentro de 3. Y veamos si da un número decimal. Me da 4.3, mira. Entonces, cuando te da un decimal, ya no lo puedes trabajar, porque entonces entrarías a ver fracciones con decimales que no estamos viendo en estos momentos. Ok. Hagamos la siguiente. Esta que tenemos aquí, del 3, el 9 y el 5. Si hacemos la multiplicación de un solo, claro que podemos hacerlo de un solo y decimos 3 por 9. Vamos a ver quién se acuerda de las tablas. 27. Y 27 por 5. 7 por 5, 35. Y 5 por 2, 10. 125. 35. 135, ¿verdad? Imagínense, pero me costó, a mí me cuesta un poquito todavía, me cuesta hacer operaciones mentales, pero trato de irlas haciendo para mejorar mi cabecita, que no me dé el Alzheimer. Decimos 3, 9 y 5. Saquemos el MCD, veamos si nos sirve sacarlo y que salga un número más chiquito del 135 que habíamos dicho. Tenemos tercera, que es de 1, y 9 tiene tercera, que es 3. 5 no tiene, lo copiamos. Tenemos tercera, 1, 1 y el 5. Y tenemos quinta, 1, 1, 1. Ya llevamos a 1 a todos. Ahora multipliquemos. 3 por 3 por 5. 3 por 3. 45. No. Por todo da 45. Ah, 45, perdón, sí, ahora sí, 45. Voy a extender un poquito aquí para poderlo obtener. Entonces tenemos que es 45. A 135 que habíamos dicho, creo que es más fácil, mejor trabajar con un 45, ¿verdad? Entonces tenemos 45 del denominador y empecemos a operar los numeradores. ¿Cómo hacemos las operaciones? Nuevamente. 45 dentro de 3, ¿cuánto me da? 15. 15 por 2 más 45 dentro de 9. 5. 5 más 45 dentro de 5. 9. 9. Muy bien. Y lo representamos de esta manera. Miren.
Voy a bajarle un poquito para que me quede ahí. Y entonces ya después solo tenemos que hacer las operaciones. 15 por 2, 30. Más 1 por 5, 5. Más 9 por 3, 20.